Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Espero que estén teniendo un bonito día, ¿verdad? Hoy vamos a seguir hablando sobre todo lo que es los frutos del Espíritu Santo. Este es un tema que ya pues hemos tratado, ¿verdad? Estos días y vamos a hablar un poco sobre este tema. Antes de iniciar vamos a hacer una pequeña oración, ¿qué les parece? Bueno Señor, estamos reunidos aquí para aprender más de ti, Señor, para tener pues un poco más de confianza, Señor, de aprendizaje en ti, Señor. Sabemos que a veces la vida es difícil y aunque no merecemos todo lo que nos da, Señor, aún así tú sigues dándolo y nos sigues apoyando, Señor Jesús. Te damos gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor, y te pedimos que nunca nos alejemos de ti. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los frutos, ¿verdad? Para recordar un poco cómo es esta dinámica de los frutos del Espíritu Santo, vamos a leer Gálatas 5:22, ¿ok? Y dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ok, como ya sabemos, todos estos son frutos que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Pero hay un problema, y es que realmente merecemos esos frutos. Y yo quiero que ahorita pensemos en si realmente merecemos o no el hecho de que esos frutos estén en nuestra vida. Porque si hablamos de merecer, ¿verdad? Todos los humanos merecemos la muerte, ¿no? Porque somos pecadores y el pecado la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, no merecemos realmente nada. O sea, no merecemos ni siquiera la vida misma. Nosotros merecemos un castigo por nuestros pecados. Y Jesús en la cruz pues pagó por esos pecados y nos quita ese castigo. Y dice, ok, yo ya pagué por él, entonces ahora yo recibo el castigo. O sea, Jesús tomó nuestro castigo, lo recibió, ¿verdad? Muriendo en la cruz, después resucitó y nos dio la opción pues de resucitar con él después de que nosotros pues muramos físicamente, ¿no? Entonces merecemos algo realmente, o sea, merecemos que Dios nos ayude todos los días, merecemos que Dios nos dé la paz, que Dios nos dé todas estas cosas, estos frutos que nos ayudan a vivir mejor. Pues la respuesta clara es no la merecemos, así como no merecemos nada de lo demás. Sin embargo, somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo, nos volvemos hijos de Dios, nos hacemos herederos de ese reino de Dios, ¿verdad? Y eso es importante porque nos da como, por así decirlo, no un derecho, pero como una garantía tal vez de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayuda y a través de su Espíritu Santo nos da los frutos para poder ponerlos en práctica en nuestra vida y hacer tener una mejor dinámica con Dios, ¿verdad? Y por supuesto con las demás personas, con nuestro prójimo. Es importante y yo creo que no es al azar que en la Biblia esté como un fruto, o sea, que se hable de ellos como frutos, porque cuando hablamos de merecer algo, generalmente pensamos como, ok, yo le doy esto porque usted se lo merece, ¿verdad? O sea, por ejemplo, usted hizo un muy buen trabajo en la U y se sacó un 100, entonces, usted se lo merece porque su trabajo hizo que usted se lo ganara, ¿no? Pues con los frutos no es igual porque no lo merecemos. Sin embargo, sí tenemos que ponerlo en práctica. Yo creo que el hecho de que sean frutos es porque fue una manera de que las personas de ese tiempo entendieran que tenían que trabajarlo, ¿okay? Que tenían que ir y sembrarlo, que tenían que ir y cosecharlo, que tenían que ir y trabajar la tierra, que tenían que ir. Esto es una metáfora, ¿no? Porque no podemos sembrar dominio propio, evidentemente, y después no podemos cosecharlo, pero sí podemos trabajar con el dominio propio. Podemos, primero que todo, pedírselo al Espíritu Santo, ¿verdad? Como para empezar, por así decirlo. Y conforme nosotros vamos ejercitando ese dominio propio, se va haciendo más fuerte, ¿verdad? Igual la paz, igual la benignidad, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. La paciencia. Entonces, yo creo que no es tanto de merecer el hecho de recibir los frutos, ¿verdad? Sino de más bien tener claro que tenemos que trabajar esos frutos. Entonces yo quisiera que pensáramos, ¿realmente trabajamos esos frutos? ¿Realmente estamos poniéndolos en práctica? Porque de cierta manera
es eso de que, ok, yo coseché, o sea, yo fui, sembré un campo, no sé, con remolachas y las coseché, ¿verdad? Cuando estaban listas y, ok, yo merezco recoger esas remolachas que ya están listas. Bueno, con los frutos del Espíritu Santo, yo tengo que trabajarlo, ¿verdad? Trabajar ese dominio propio, por ejemplo, para que me dé la recompensa, ¿no? Que es cada vez tener más dominio propio. Entonces, como les digo, más allá de merecer algo, es trabajarlo, ponerlo en práctica. Y eso es justo lo importante. Los frutos del Espíritu Santo vienen, como lo dice la palabra, ¿no? A través de los frutos, a través del Espíritu Santo. Pero es importante que entendamos que tenemos que pedírselos. O sea, no es como que yo ya me hago cristiano, acepté a Jesús en mi corazón, empiezo a seguirlo y ya los frutos aparecen de la nada. No, no precisamente. Nosotros debemos pedírselos al Espíritu Santo y conforme vayamos creciendo nos va a ir dando pues más y más y más, ¿no? Importante, estos frutos siempre son para que nuestra vida o la vida de los demás mejoren. Entonces, por ejemplo, el dominio propio nos ayuda a prevenir caer en la tentación, por lo tanto nos aleja del pecado y por lo tanto también nos acerca a Dios, ¿verdad? La paz, por ejemplo, nos ayuda a vivir mejor con las otras personas, hasta con uno mismo, ¿no? Al estar en paz con uno y con lo que uno es. Y así con cualquier otro, la paciencia nos ayuda también a tener una buena convivencia con las demás personas. Todas esas cosas tenemos de nuevo que trabajarlas, ¿verdad? Yo no nací siendo paciente, o yo no nací teniendo un dominio propio muy grande, o yo no nací, no sé, siendo una persona bondadosa. De nuevo, todo eso se trabaja. Ahora quisiera que leyéramos otra cita bíblica que está en Efesios 5, 1 y 2. Ok, y dice: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ok, ojo lo que dice: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Esta parte es importantísima, porque, de nuevo, el trabajar esos frutos es literalmente imitar a lo que Dios hizo, a lo que Dios hizo a través de Jesús, a lo que Jesús vino a hacer al mundo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Si analizamos así muy rápidamente, nos damos cuenta que Jesús fue bondadoso, Jesús tuvo dominio propio, Jesús fue paciente, Jesús luchó por la paz, y así con todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, lo chiva de esto es que nosotros podemos agarrar a Jesús, utilizarlo como ejemplo, como debería ser, ¿no? Como nuestra guía, y pensar, ok, Jesús hizo esto en esta situación. Y por ejemplo, cuando fue tentado por Satanás, ¿no? Y él utilizó la palabra para resistir, ¿verdad? Entonces eso de cierta manera es dominio propio. Él se dominó a sí mismo y dijo: no, okay, yo no puedo caer en la tentación y arrodillarme ante Satanás. Okay, yo soy el hijo de Dios y no puedo hacer eso. Bueno, esas mismas palabras sirven para nosotros. Cuando yo estoy en una tentación, cuando sé que estoy siendo tentado y que quiero cometer un pecado, yo puedo decir lo mismo. Puedo utilizar la palabra, o puedo inclusive decir: no, es que yo soy hijo de Dios, yo no tengo por qué caer. Y si yo logro resistir, ese dominio propio se hace un poquito más fuerte. Y la siguiente vez que me sienta tentado, va a ser un poquito más fácil resistir esa tentación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso solo hablando del dominio propio, ¿verdad? Podemos hablar de la paciencia. Y la paciencia que tenía, por ejemplo, Jesús con sus discípulos. Los discípulos pasaban equivocándose y diciendo cosas que nada que ver, porque estaban aprendiendo. Y justamente eso es lo que Jesús quería, que ellos aprendieran. Pero para que aprendieran, Jesús tenía que ser paciente, porque ese proceso llevaba tiempo. Bueno, lo mismo con nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo un proceso con Dios, cuando Jesús está trabajando en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos está guiando, a veces tenemos que ser pacientes y a veces tenemos que ser muy, muy, muy pacientes, porque el tiempo de Dios no es exactamente nuestro tiempo. Nosotros siempre lo imaginamos como ya obtengo esto, mañana Dios me va a dar esto, pero Él no es así. O sea, Él no ve las cosas de la misma manera. Entonces, chicos, yo creo que es importante que entendamos que en Jesús se reúnen todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces,
si queremos trabajarlos, como les dije antes, si queremos cosecharlos, si queremos ejercitarlos, ¿no? Para que se hagan más fuertes cada vez en nosotros, tenemos que imitar a Jesús. ¿Ok? Además, quisiera leerles otra cita bíblica, ya casi para terminar. Disculpen. ¿Qué dice? Romanos 3:24, ¿ok? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quise poner esta cita bíblica, ¿verdad? Porque justo donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si recordamos un poco, la gracia es como lo que no merecemos, ¿ok? O sea, lo que no nos merecemos, pero Él aún así nos lo da. Pues la gracia hizo que nosotros fuéramos justificados, o sea, que nuestros pecados fueran perdonados. Y también por gracia, Dios nos da a través de su Espíritu Santo sus frutos, ¿ok? Entonces, tal vez nosotros no seamos inocentes, tal vez perdimos esa pureza que Él nos dio al crearnos, ¿no? Sin embargo, por su gracia nos sigue ayudando y nos sigue dando esos frutos, ¿verdad? Que al final, como les dije antes, sus frutos son para que nosotros podamos vivir mejor y podamos adorar y alabar a Dios de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, chicos, yo creo que pues el tema es bastante claro. Para hacer un poquito de recapitulación, es que nosotros no lo merecemos, no merecemos los frutos, nosotros no somos capaces de dejar de pecar, por ende lo que merecemos es la muerte. Pero si nos acercamos a Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador, nos justifica por su gracia y eso nos da un plus, por así decirlo, un regalo, ¿verdad? Que es la salvación, claro, pero también esos frutos que sirven para poder vivir mejor y poder vivir mejor con nosotros y con las personas, ¿verdad? Que nos rodean. Y además que los frutos hay que trabajarlos, ¿ok? No los merecemos, pero sí debemos trabajarlos. Y conforme los vamos trabajando, vamos haciéndonos más fuertes como en esa área y vamos mejorando cada día, ¿ok? Y nada, para terminar quisiera hacer una oración y nos vemos después. Bueno, Señor Jesús, hoy estamos aquí reunidos después de aprender un poquitito más de tu gracia, un poquitito más sobre ti. Sabemos que este ha sido un tiempo difícil. Sabemos que esta pandemia nos tiene pues un poco debilitados, Señor, tal vez un poco desanimados. Pero tus frutos nos dan fuerza, Señor. Te pedimos que cada uno de esos frutos venga a nuestra vida, que podamos vivir pues mejor, ¿no? De la mejor manera, la que tú quieres que sea, Señor, y conviértenos de nuevo en esos discípulos que querían aprender de ti, Señor, y que te observaban todos los días para ver qué podían hacer, Señor, para ver qué podían imitar. Te pedimos por cada una de esas cosas que nos hace daño, Señor, por cada una de esas heridas que aún cargamos, por esas cadenas que aún nos pegan al suelo, Señor, y no nos dejan volar. Y especialmente por cada una de esas familias que hoy pues están tal vez pasando hambre o están pasando alguna necesidad. Te pedimos que si podemos ayudar, Señor, ponlas en nuestro camino para ayudarles. Y si no, ayúdalas tú a través de otras personas, Señor. No permitas que esta cuarentena, Señor, que este momento histórico nos quite los frutos, Señor. No permitas que arruinemos nuestro dominio propio o nuestra bondad, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que tratemos a todos y que hagamos todo con amor, Señor. Porque al final es lo único que no pasa. Todo esto, Señor, y todas las cosas que cada una de las personas que están oyendo este devocional tiene, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, con este atardecer tan chiva, los despido y espero que estén muy bien, espero que se cuiden bastante y que Dios los bendiga. Hasta luego. Existe